escuchan, ¿verdad? Primeramente, buenas tardes. Es un placer para mí estar nuevamente entre ustedes. Agradezco profundamente la invitación de vuestro pastor, que ya me lo había mencionado en el mes de marzo cuando estuve entre ustedes, y lo había puesto en oración, su generosa invitación. Y bueno, el tiempo pasó y aquí estoy. Gracias, hermano pastor, gracias por su gentileza y su apoyo ministerial. Y gracias a ustedes que nos acompañan en esta primera conferencia. Ustedes ya tienen el ciclo de conferencias que voy a intentar presentarles, y espero que estas conferencias realmente revolucionen su manera de ver desde la perspectiva divina. ¿Sí? Bueno, lo hizo conmigo. Cuando yo era apenas un estudiante de teología, a la edad de 21 años, me entregué al Señor. A los 6 meses y estaba en el seminario por llamamiento, y mi primera congregación la comencé a pastorear como copastor a los 22 años. Entonces yo era el pastor asociado de un profesor de teología, y era la manera de hacer buenos puntos. Así, y realmente llegué yo a predicar más que él, porque yo era el que lo apoyaba, y fue una gran bendición porque ahí me dio la oportunidad de poner en práctica y explorar los diversos aspectos del ministerio. Así que no le voy a decir mi edad porque está prohibido saber mi edad, pero tengo 67 años. Así que calculen, de 22 a 67 son 45 años en el ministerio que Dios nos ha dado. Agradezco también al hermano Alejandro Velázquez y su esposa Yolanda por la deliciosa comida que disfrutamos hoy. No le puedo decir el restaurante porque si no todos se van para allá. Gracias, hermanos, por esa gentileza. Y gracias a todos ustedes, claro, mi querido hermano Chuy Jesús Maracal y su esposa. Es una familia que está en el corazón de mi vida por tantas bendiciones. Yo no sé si me traiciona mi vista o no, pero es el hermano Cipriano que está al fondo, el caballero allá al fondo, ¿sí? No, tenía como un parecido, pero no importa, no se preocupe por el nombre. Bien. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha visto el plano de una casa? ¿Lo han visto? Sí. ¿Y para qué sirve el plano de una casa? Para saber cómo está hecha. ¿Otra opinión? Para construir, ¿qué más? Medidas. Muy bien. Los planos de una casa es el programa a seguir desde el punto de vista de un arquitecto, y que los constructores en sus diversas facetas, desde los que ponen el fundamento, los que ponen las paredes, el cálculo de las varillas, de la madera, el tipo, bueno, la electricidad, la tubería, etcétera, etcétera. El plano es la guía para los constructores de saber cuál es el programa diseñado por el arquitecto para construir una casa o un edificio. En la Biblia, Dios ha dejado un plan, un programa. Nos toca a nosotros como individuos estudiar y analizar ese programa de Dios, pero para la fecha en que vivimos.
A través de las edades, encontramos en la Biblia, según los expertos, los teólogos, que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento nos encontramos con siete divisiones marcadas que se llaman en el Nuevo Testamento dispensaciones. Dispensaciones. En un rato vamos a ver un texto que con autoridad bíblica nos muestra ese término. La palabra dispensación viene de una palabra original, de la cual tenemos la palabra administrador. La palabra original es oikonomatos, administrador. Y esa palabra, oikonomatos, se traduce en el Nuevo Testamento por administrador o dispensación. Ven conmigo, por favor, abran conmigo su Biblia en Efesios capítulo 3. Nos vamos a estacionar en esta parte de las Escrituras que nos va a servir como texto básico para esta primera conferencia. En Efesios capítulo 3 dice, Pablo dice: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la que administración, esa palabra es dispensación, de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Esa es otra palabra que vamos a ver, porque esa palabra misterio aparece repetidamente en este capítulo. Que me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento otra vez en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Verso 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, otra vez, del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Ahora, esta palabra dispensación se utiliza por primera vez en capítulo 1, en el versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Verso 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la que dispensación. Ahí tiene usted la palabra dispensación. De modo que el término dispensación es un término bíblico. ¿Sí? No me lo estoy fabricando. Dispensación, entonces, es un periodo de tiempo en el cual Dios ha tratado con los hombres siguiendo un programa. Y los expertos disciernen que encontramos en la Biblia a lo menos 7 dispensaciones, y yo la he reducido a 4, que son las que vamos a usar para ampliar en este estudio. Esta no la sacaron, la prima.
primera dispensación, la dispensación de la inocencia. Va a tener que acostumbrarse al estilo de mi caligrafía. No soy médico, pero tengo muy parecido. La dispensación es ese periodo de tiempo, la inocencia es ese periodo de tiempo en que el hombre vive condicionado por Dios antes de la caída del pecado. ¿Ok? Antes de su pérdida. Una vez que el hombre cometió pecado, el hombre cayó en un estado de conciencia. Estaba consciente de su pecado. Segunda dispensación. Inocencia, conciencia. Luego encontramos una tercera dispensación llamada gobierno humano, donde el hombre le responde a Dios: el que mata debe, también hay que matar. El que roba tiene que ir a la cárcel. Gobierno humano. Esa es la manera en que Dios trata ojo por ojo en esos tiempos, aunque no existía todavía la ley. De la conciencia al gobierno humano. Del gobierno humano, la cuarta dispensación es la promesa. Gobierno humano. La cuarta dispensación, promesa. Después de la promesa, la ley. Después de la ley, la gracia. Y después de la gracia, la dispensación del reino. 7 dispensaciones. Una dispensación es un periodo de tiempo en el cual Dios trató con el ser humano o trata de una manera distinta. Ahora, de estas 7 dispensaciones, yo las voy a reducir a 4, que considero que son las más evidentes y claras para propósito de nuestro avance en el ministerio. Entonces, voy a dejar esta parte de aquí: inocencia, conciencia, gobierno humano y promesa. Eso abarca Génesis 1 al 11. De Génesis 1 al 11 tenemos esas 4 dispensaciones. Luego, con Abraham, realmente está aquí al final. Con Abraham, Génesis 2 hasta, ojo, Génesis 1 al 12 abarca estas dispensaciones. ¿Está claro? ¿Vamos bien? Pero de Génesis 12 hasta la cruz abarca la dispensación de la ley. De Génesis 12 hasta la crucifixión es el periodo de la ley. Esta parte de aquí trata con gentiles. Y esta parte de aquí trata con
judíos. Luego, después de la crucifixión, hasta Apocalipsis capítulo 3, es la dispensación de la gracia. Desde la crucifixión hasta Apocalipsis capítulo 3, abarca el periodo de la gracia. Y ahí, ¿con quién trata Dios? Con judíos y gentiles en la iglesia. ¿Sí? Esa dispensación de la gracia también se conoce como la dispensación de la iglesia. Todavía no funciona. Y luego, de Apocalipsis capítulo 3 a Apocalipsis capítulo 20, la dispensación del reino. Ustedes saben que en Apocalipsis 20 el Señor viene y establece su reino literal, terrenal sobre la tierra. Bien, entonces, esta parte de aquí, de Génesis 1 al 11, es pasado. De Génesis 12 a la cruz, ¿qué es? Pero pasado. Ya eso sucedió. ¿Sí? No vivimos bajo la ley. ¿Okay? No vivimos bajo la ley. La iglesia no está sujeta o sometida a la ley. Y desde la crucifixión hasta Apocalipsis capítulo 3, este es el periodo que vivimos actualmente, que se llama el periodo de la iglesia o el periodo de la gracia de Dios. Si notaron esta lectura de Efesios capítulo 3, Pablo habla de un misterio que él tiene que explicar. ¿Qué cosa es el misterio? ¿Ah? El misterio no es algo macabro. No. Misterio, en el Nuevo Testamento, es una verdad que ha estado oculta, pero que no ha sido explicada debidamente. ¿Cuál era ese misterio? De que judíos y gentiles, por la fe en Cristo, formarían un solo cuerpo que se llama la iglesia. Entonces, la iglesia hoy en día, que somos todos los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, vivimos bajo este periodo o dispensación que se llama la gracia de Dios. Si nosotros no sabemos en qué programa de Dios estamos viviendo, estamos perdidos, o sea, estamos desubicados. En una obra de teatro, en un drama, están los presentes y el que está enfrente dirigiendo el procedimiento y orientando a la audiencia, dice: este drama consta de 3 actos, pero en el segundo acto yo quiero que ustedes canten junto con los personajes principales del drama. Canten. Pero en el tercer acto guarden silencio, no canten. Mientras él está dando las instrucciones, uno de los asistentes le sonó, yo creo, su celular o un mensaje, salió y no escuchó la instrucción debidamente. Después de atender la llamada, regresa y en el tercer acto comienza a cantar. Y alguien dice: no, eso no está en ese programa, en esa parte. Te perdiste el programa. Debías cantar en el segundo acto, no en el tercero. Lo mismo sucede cuando en la iglesia o los ministerios eclesiásticos estamos cantando en el acto equivocado, viviendo bajo
legalismo, leyes, normas, mandamientos, ritos ceremoniales, cosas minuciosas, dando por consecuencia creando una parálisis, no solamente en nuestra vida espiritual, sino también en el avance del ministerio de una iglesia o de una organización. Me disculpan por las diversas breves ajustes técnicos aquí. ¿Vamos bien? No, espero que no me vayan a preocupar. Entonces, vamos bien, ¿me entienden? ¿Hasta ahora se ha entendido? ¿Cuántas dispensaciones? Pero que vamos a resumirla en 4, ¿sí? Que es Génesis 1 al 11, gentiles. Génesis 12 hasta la crucifixión. Los judíos. Pero ¿con quién trata Dios? Con judíos. ¿Sí? Judíos. Y luego, desde la cruz hasta Apocalipsis 3, ¿con quién trata Dios en ese programa? Con la iglesia, judíos y gentiles. Y la cuarta dispensación, la del reino, donde el Señor vendrá a establecer su reino literal por 1000 años en la tierra. Ahora, regresen conmigo a Efesios capítulo 3. Verso 2. Si es que habéis oído de la administración, ahí es dispensación, ¿de qué cosa? De la gracia. Yo noto en esta epístola la frecuente mención de la gracia. Miren conmigo. Por ejemplo, en capítulo 1, verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Verso 7, según la riqueza de su gracia. Capítulo 2, verso 5, por gracia sois salvos. En verso 6, en verso 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Verso 8, porque por gracia. En capítulo 3, verso 2, de la gracia de Dios. En verso 7, por el don de la gracia. Es decir, el énfasis de la gracia, la gracia, la gracia. La gracia de Dios es ese ambiente en que Dios es movido a darnos lo que no merecemos. No merecemos gracia, pero en su amor y en su gracia, Dios nos da lo que no merecemos. En cambio, en su misericordia, no nos da lo que sí merecemos. Esa es la diferencia entre las dos palabras. En gracia, Dios es movido a darnos lo que no merecemos. En misericordia, Dios es movido a no darnos lo que sí merecemos. Entonces, bajo la dispensación de la gracia, es este tiempo que vivimos. Lo digo con mucho cariño y respeto a todos ustedes. Especialmente me dirijo a los líderes y el resto. No venimos a la iglesia con un becerro a adorar, ¿verdad? Venimos con un becerro el domingo. Entonces quiere decir que ha habido un cambio de dispensación. ¿Sí? Juan 1:17 dice: la ley por medio de Moisés vive, pero la gracia y la verdad vinieron por. Hay un cambio de ley a gracia.
La ley con Moisés, la gracia con Jesucristo. Vivimos bajo la gracia. ¿Qué significa eso de vivir bajo la gracia? Es no complicar lo que es el evangelio. Para evangelizar a una persona le ponemos 400 mandatos adicionales. No, usted tiene que ponerse de rodillas, tiene que arrepentirse, tiene que confesar. Eso no es el evangelio. ¿Quién ha dicho que eso es el evangelio? No, hermano, es que hasta que usted no confiese y se arrepienta de su pecado, en ninguna parte la palabra arrepentimiento, metanoia, se utiliza como un requisito para que una persona sea salva. Nadie tiene que arrepentirse de nada para ser salvo. Nadie. Entonces, hermano, Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento bajo la ley, pero no bajo la gracia. En ninguna parte del Nuevo Testamento se utiliza esa palabra para requerir que alguien sea salvo. Entonces, ¿cómo es salvo una persona? Por la fe creyendo en Jesús. Por la fe creyendo en Jesús. ¿Qué sucede? Que la gente se entrega a Jesús. Fíjense, yo sé que aquí no, pero se entrega a Jesús. ¿Y qué hacemos después que se entrega a Jesús? Tenemos que darle 10 lecciones para el bautismo. ¿Sí? Para que se hagan teólogos en 10 sesiones. ¿Dónde ha dicho en el Nuevo Testamento que hay que dar 10, 9, 15, 20, 4, 3 sesiones para prepararlo para el bautismo? Eso lo hemos inventado nosotros. Y las casas publicadoras para vender sus revistas. Lea el libro de los Hechos. Cada vez que una persona se arrepentía, ¿qué hacía? Lo bautizaba. Una pregunta. En Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, Pedro predicó, ¿verdad que sí? ¿Cuántos se convirtieron ese día? 3,000, ¿verdad? ¿De acuerdo? Hechos 2, 37 y 38. ¿Cuántas sesiones de bautismo asistieron a esto? ¿Cuándo fueron bautizados esos? Y los que se arrepintieron, fueron bautizados y se añadió aquel día como 3,000 personas. ¿Correcto? No, hay que mandarlo a 10 sesiones de bautismo. Jesús dijo que a los discípulos ir y predicar el evangelio. ¿Y qué más? Y a los que creyeran, ¿qué? Bauticen. Nosotros decimos, no. Vamos a cambiar la cosa. Al que crea, que se bautice. Decimos, no, que espere 2, 3 meses hasta que él entienda el sistema. ¿Cuál sistema? ¿Cuál sistema? ¿Me van entendiendo? ¿Sí? ¿Qué sucede? Que eso lo que hace es detiene y paraliza al nuevo creyente que viene entregando su vida a Jesús. ¿Verdad? El pecador se entrega, cree. Y nos decimos, no, pero ahora no creas tanto, tienes que ir a 9 sesiones de bautismo. Ahora, no me malentiendan, el bautismo es una ordenanza bíblica, pero no, en ninguna parte se nos dice que hay que someter a un nuevo creyente, pasarlo por el filtro para ver si no fuma, porque si fuma no lo bautiza, si no toma. Entiéndanme que no estoy promoviendo que fume y que tome, pero esos son los tabúes
que usamos. No, si usted, y también si no canta el himno 318, tampoco. Y hermano, usted va al cine, no, muy mal hecho. Y no debe usted vestirse de esa manera para venir a la iglesia. ¿Se acuerdan ustedes cuando era prohibido que una dama entrara con pantalones? Uy, qué escándalo. Uy, y si venía con un vestido rojo, la sangre. Y si venía con un vestido negro, mortuario. Entonces, todos esos son llaman tabúes de legalismo mal asumido. Y la persona que se entrega a Cristo, él quiere conocer de Jesús. Bueno, lo discipulamos, ayudarlo, pero no le ponemos freno para que desarrolle su vida en Cristo. Entonces, bajo la dispensación de la gracia, que es la época, la dispensación de la iglesia, el domingo en la noche les voy a presentar una ponencia que no se les va a olvidar. La misión de la iglesia basada en el libro de los Hechos. ¿Sí? Vamos a aprender de memoria la estructura del libro de los Hechos. No se le va a poder olvidar. Entonces, vivimos en la dispensación de la gracia. Y en esa dispensación de la gracia, el pastor, mi gran hermano Alejandro, es el líder, pero no es el hazlo todo. Él es el líder. Él solamente da guianza, enseña y da instrucciones para que el cuerpo de Cristo trabaje. ¿No? Efesios 4. Y él constituyó a algunos pastores, evangelistas, apóstoles, pastores maestros, a fin de perfeccionar, es decir, capacitar a los creyentes para hacer la obra. ¿Está claro? Eso es dentro del paquete de la gracia. Entonces, eso es legalismo. Hermano, dejen de estar masticando aquí en el templo. ¿Sí? Usted está masticando. Eso es una falta de respeto. Y la gente que está allá masticando, ¿sí? Y si alguien entra aquí y trae una gorra, ¿sí? Una cachucha. Yo he estado en esa situación. Con un hermano le he dicho, joven, usted está en el templo, en el santuario, quítese la cachucha. Ese joven es inconverso, no sabe. Es más, ni sabía que traía una cachucha. Pero este que está aquí con esa fuerza legalista, ¿qué hizo? Bloqueó una persona en escuchar el evangelio. ¿Están conmigo? ¿Están de acuerdo? Va a comenzar a llover el pastor. Podemos apurar la conferencia con este hermano. Va a estar el domingo. ¿Por qué no dejamos para el sábado, hermano? Por motivos de X. Yo crecí con un legalismo tremendo, se lo digo por experiencia. Convertido a Cristo, un gran pastor, voy al seminario, estudio, pero en el seminario, aquel joven que iba con tanto gozo, me hicieron con un vinagre, ¿sí? de tantas leyes y tantas normas, y que no hagas, y que no toques, y que no miren, que los jóvenes no deben mirar a la señorita, pues aquí miramos, ¿sí? Que los jóvenes no deben pasar una nota, pues ni modo se la pase a los muchachos, ¿verdad? Que los jóvenes no deben estar hablando con la señorita, pues ¿con quién hablamos? Parecía que era un campamento militar, y aquello, junto con teología, ¿no? Con teología, todo ese rigor. Tiene que levantarse a las 5 para hacer su devocional a las 5:30, para estar ya bañado a las 6, para ir a desayunar a las 6:30, regresar de la cafetería, alistarse para las clases, bueno, ser el sistema. Pero era básicamente, no había tiempo para respirar. ¿Qué sucede? Que salimos de ahí y salimos con ese sistema y vamos a las iglesias.
y se lo confieso, ya he arreglado mi cuenta con el Señor. Qué tonto. ¿A cuántas personas, hermanos y hermanas de todas edades, lastimé yo con ese legalismo? Usted hermana, por favor, pare de estar hablando en la vaca. Estamos en el tiempo de adoración. Y ese sistema rudo, legalista, hermano, no venga por favor en pantalón jean, eso es una blasfemia. El problema es que el que está diciendo eso es el que tiene el problema. ¿Sí? La que trae el pantalón jean dice que no tengo otra cosa. No dice pantalón. Legalismo es el mayor estorbo para el avance de la iglesia en este periodo de gracia. Y luego he estado en la situación donde me llaman a una reunión para una consejería y están los dos. Pues hay uno que me dice, pastor, ¿usted qué opina? Me va a hacer una pregunta para ver qué opina. ¿Qué opina usted de una persona que hace esto y esto y esto y esto y esto? Pues segundo, inocentemente comienza a dar opinión y de repente comienzo a observar que la persona que tengo comienza a cambiar de color y comienza como a sentirse mal. Me estaba probando a ver qué opinaba yo, porque el del problema era ese que el que me estaba predicando, el que me estaba preguntando. ¿Sí? Y siempre esa persona, ¿usted qué opina de alguien que, cuidado, que no existe el alguien, es esa persona? ¿Y usted qué cree que? Y ahí está uno hablando. Vivimos bajo la gracia. Ahora, Romanos 5:14 dice que de Adán a Moisés reinó la muerte. ¿Sí? Reinó la muerte. Se produce una transición, pero la gracia y la verdad vivieron por ¿quién? Jesucristo. Vivimos bajo gracia. Ahora, vivir bajo la gracia no es ser creyente irresponsable ni irrespetuoso. Vivir en la gracia es vivir dentro de este programa diseñado por Dios, dentro de esta economía. ¿Qué sucede? Que la gente inconversa lo que necesitan es recibir el abrazo, la cobertura de la iglesia, para que puedan venir al conocimiento de Cristo. No necesitan voy a decir un término, tanto bibliazo que damos. ¿Sí? Golpeamos y hasta asfixiamos al candidato, porque decimos una cadena de versículos. He aquí Cristo está a la puerta y llama. Y si abre, y Él entra contigo y cena contigo. Y están utilizando mala escritura. Y usamos escritura para decir que la puerta es el corazón. ¿No es cierto? La puerta es la puerta de esa iglesia donde Cristo está tocando. Y usamos siempre versículos distorsionados en nuestra quizás buena intención, vamos a llamarlo. Saturamos a la persona que todavía no ha sido iluminado, y lo que hacemos es que lo bloqueamos. Entonces, cuando lo ponemos, lo invitamos, acompáñanos a la iglesia, le decimos, el domingo es la predicación que voy a prestar a mi pastor, pero debe venir así vestido, no venga masticando chicles, ¿sí? Debe venir así, y debe venir así, y esto, ¿sabe qué es la persona? ¿Sabe qué? Si es así la cosa, no. Yo pensaba que iba a alabar a Dios, pero por lo que veo es a otra cosa. Y porque todavía estamos gobernados por el sistema legalista, fíjense ustedes con qué frecuencia confundimos templo con iglesia. ¿A dónde vas, cariño? Voy a la iglesia. No, vas al templo.
pero en el templo se congrega la iglesia. Yo te invito a que vengas a mi iglesia. Ah, ¿tú quieres ir al templo? Si estamos confundiendo todavía los términos, iglesia y templo. Templo e iglesia no es la misma cosa. Pastoreaba en una iglesia en California y el dirigente de los jóvenes, para promover un evento, entró con una pelota de básquetbol. Iba a promover. Oh, ¿para qué hizo eso? Eso fue una blasfemia, un acto de irreverente. ¿Cómo entró con una pelota de básquetbol y dice el santuario? Este no es el santuario. No confundamos el santuario del Antiguo Testamento. No, y si va a subir ahí, hermano, si va a subir ahí, no cualquiera se sube ahí. Y claro, hay que proteger las cosas del ministerio. Pero no, el que tiene que estar bien santo. ¿Sabe cómo se llama usted, hermano? Santo Roberto, usted. ¿Y usted, hermana? Santa Susana. ¿Y usted, hermana? Santa Keila. Si alguien en la calle dice, Santa Keila, el que viene con usted, pero está loco. No, yo soy Santa Keila. ¿Sí? ¿No se le ha ocurrido a usted pensar, en el momento que usted se entregó a Cristo, Dios lo declaró a usted santo? Ay, pero yo no vivo como santo. No importa, ese no es el problema. Dios lo sabe. Dios lo sabe primero. ¿A quién escribe las cartas del apóstol Pablo? ¿A quién? ¿A quién? ¿A santos? ¿O no? Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos de la iglesia en Corinto. Ah, los santos leen una carta. Usted se cree muy santo. No me creo, soy. La sangre de Cristo fue derramada para salvarme y para santificar. La palabra santo sencillamente quiere decir apartado o separado. Cuando usted y yo nos entregamos a Cristo, hemos sido separados y apartados para el Señor. Eso es lo que quiere decir santo. Así que esta noche usted va a su casa, si le va a cocinar a su esposo, ya sabe, santito mi cielo, te voy a cocinar. Y no se lo diga en forma burlona. Ay, hermano, yo no sabía que yo dormía con un santo. Pues eso es santo. Y que mi esposa es santa, pues ella habla de matarme, pero bueno, si usted dice, en Cristo hemos sido declarados santos. Y sabe, todo esto que le estoy diciendo es por causa de ¿qué? De la gracia de Dios. Vivimos bajo la gracia. Ahora bien, déjenme avanzar un poco. Efesios capítulo 8. Si vivimos nosotros bajo el periodo de la gracia, ¿cuál debe ser el papel de la iglesia en este periodo de la gracia? Pablo aquí lo describe. Él va a decir tres cosas que debemos hacer. Tres cosas que debemos ocupar. Capítulo 3. Verso 8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. Anote la primera actividad. De anunciar. Anunciar. La palabra, ese verbo anunciar, es el verbo evangelis, evangelio. Entonces, la primera actividad es evangelizar. En esta dispensación de la gracia, la primera actividad de la iglesia es evangelizar. Pablo dice, a mí que soy menos, el más insignificante, me dio la gracia de anunciar, evangelizar. ¿Y qué es lo que debía anunciar en el evangelio? Verso 8. De anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables, es decir, no hay manera
de llegar al fondo. Riquezas de Cristo. Evangelizar. Ahora, históricamente, y todavía, cuando mandamos un grupo o sale un grupo a evangelizar, generalmente, ¿qué hace el grupo? Generalmente, ¿qué hace? Hoy evangelicé, testifiqué. ¿Sí? ¿Qué testificó? Que yo antes era un borracho, que yo era un cocaíno, que yo era un hombre infiel, que yo era esto. No, eso no es testificar. Testificar es hablar de Cristo, no de ti. ¿Sí? Y confundimos que testificar de Cristo es ponerse a hablar uno de nosotros. ¿Sí? Entonces se produce el yo-yo. Y es que yo, y es que yo, y es que yo. Esa persona no le interesa escuchar eso. Quiere oír de Cristo, de Cristo. Ahora, si la primera actividad como consecuencia de vivir bajo la dispensación de la gracia es evangelizar, la palabra evangelio es una palabra compuesta. Es una palabra compuesta. Angelio. Angelio, de ángel, quiere decir mensaje o mensajero. ¿Okay? Mensaje. Y quiere decir buen o buena o bueno. ¿Sí? Bueno. ¿Qué es evangelizar? Es anunciar un buen ¿qué? Mensaje. ¿Y cuál es el mensaje de ese buen evangelio? ¿Cuál es? ¿Cuál es? La palabra. ¿Qué es evangelizar? Vamos a ver eso. Supongamos, y espero que no suceda, que usted tiene a un ser querido, no quiero poner el nombre, un ser querido, en el cuidado intensivo del hospital, y el doctor le dice, le quedan 3, 4 minutos máximo de vida, y ese ser querido suyo todavía no ha entregado su vida a Cristo. Usted dice, bueno, esta es mi oportunidad de evangelizar. ¿Qué le decimos? Mamá, arrepiéntete, confiesa, conviértete. Se está muriendo la persona. Y le lanzamos 400 mandamientos más que haga. Arrepiéntete de eso. Ese no es el evangelio. Esa es una usurpación del evangelio. El evangelio, sí. Pensé que. Ok. Gracias por la participación. Vamos a entender si la principal actividad, una de las actividades bajo la dispensación de la gracia, es anunciar, ¿verdad? Ahí lo dice el texto. Anunciar es evangelizar. ¿Qué cosa es el evangelio? Texto clásico bíblico. El fundamento del evangelio que lo convierte en buenas noticias, buen mensaje, es que Cristo murió y Cristo resucitó. Y si alguien cree esa verdad, ¿qué es? Sabe que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué? Ese es el evangelio. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona? Creer que Cristo murió por él y que Cristo resucitó. Yo creo, yo le creo a Jesús, yo lo acepto. Salvación es instantánea. La salvación es por fe, es un acto. Que quede claro.
La salvación es un acto, no un proceso. ¿Sí? Tú el viernes fuiste salvo 2/3 o 3/4 o 1/4. Para el domingo estarás más o menos en el proceso. ¿Sí? Vean conmigo, sin dejar este texto, otro texto, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. ¿Vamos bien? Romanos 8.